7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar un espacio a temas positivos, no solo los negativos, que indudablemente no nos podemos sustraer de la acción política, estos bloqueos que lo están poniendo contra la pared al Ejecutivo, estas acciones cuestionadas de una asamblea impresentable, que le bloquea todo, que hace lo que quiere, que no contribuye a la solución de los problemas internos. Vamos a hablar de algo que fue aprobado en las últimas horas, un hecho muy importante, la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos de 2022, y el gobierno ha expresado su satisfacción. Esta ley fue tramitada en las últimas semanas y aprobado en las últimas horas, primero en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Se trata de la primera ocasión, según revisábamos ayer, en la que una propuesta legislativa se enfoca exclusivamente en las relaciones de Estados Unidos con Ecuador y reconoce al país como un socio democrático y estratégico clave en América Latina para Estados Unidos. La iniciativa esta parte de una acción bipartidista presentada por los senadores Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y los congresistas Jim Rich, Tim Kaine y Marco Rubio, y tras recibir la aprobación unánime, debe ser refrendada por el Pleno del Senado. Estos senadores que han impulsado en la redundancia, en el Senado de los Estados Unidos, con una votación final antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo promulgue. Quiero dar la bienvenida a Roberto Izurieta, académico, analista internacional de CNN, y al académico e internacionalista doctor Esteban Santos. Roberto, muy buen día. ¿Qué significado tiene para dimensionar lo que se ha aprobado, la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos? Muy buen día, Roberto. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los colegas. Efectivamente, como tú bien dices, dentro de este marco de malas noticias constantemente, el tener una buena noticia hay que resaltarlo porque tenemos que tener optimismo. Los Estados Unidos es el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos un superávit con el Ecuador y Estados Unidos, lo cual esta iniciativa es muy importante porque lo que busca es generar más comercio, generar más inversión, que es exactamente lo mismo que buscaba, que debió tener una contraparte en el Congreso ecuatoriano, que diga sí, nosotros damos la bienvenida a la inversión porque creemos en el empleo. Entonces, esta mala noticia viene sin el complemento de una buena noticia. ¿Qué debemos hacer como ecuatorianos? Y el Ecuador, ¿qué tiene que hacer para responder a estas iniciativas que son realmente muy buenas noticias, como la que ha tomado la Comisión del Senado de los Estados Unidos, que debería tener la otra pata, la nuestra, la de corresponder a esta línea de que efectivamente necesitamos crecer y necesitamos generar empleo? ¿Qué implica, Roberto, esta ley en la práctica para el Ecuador? En primer lugar, yo pienso que a nivel político es una enorme diferencia porque se pone de manera particular al Ecuador. El Ecuador es una ocasión, es un motivo para, al igual que pasa en muchos países, en la polarización que se vive en el Senado y en la política norteamericana, esto es un acuerdo bipartidista que reconoce al gobierno del Ecuador, que reconoce el que hay un proyecto de cambio, un proyecto que busca generar empleo, inversión, comercio. Entonces se particulariza al Ecuador, se anota al Ecuador como un país en el cual hay que prestarle atención porque es un país donde se debe y se puede invertir. Pero el Ecuador tiene que responder a esta iniciativa bipartidista de los Estados Unidos, este gran socio comercial del Ecuador, diciendo sí, nosotros creemos y vamos a apoyar la inversión porque generando la inversión vamos a promover el empleo, que es la principal urgencia y necesidad de los ecuatorianos. Vamos a hablar más adelante sobre la respuesta del Ecuador,
que debiera ser afirmativa, positiva, pero a veces por las instancias políticas no da lugar a esa respuesta positiva. Bienvenido a Esteban Santos. Esteban, ¿cómo ve este resultado de la aprobación unánime de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos? ¿Qué mensaje está mandando Estados Unidos a América Latina? Gracias, estimado Miguel. Un gusto y mi saludo también a Roberto. Segundo plenamente el que esto es una buena noticia y hay que entenderlo así. También creo, estimado Miguel, que todo en relaciones internacionales hay que entenderlo en un contexto. ¿Por qué se está dando esta aprobación en este momento para con el Ecuador? ¿Qué es lo que deberíamos entender en un contexto, insisto, regional? Yo creo que hay muchos países en la región que está claro que han tenido un giro muy marcado hacia la izquierda. Uno de nuestros principales socios también y vecino Colombia probablemente haga lo propio, y en esa lógica el Ecuador puede ser que se quede como un estado bisagra con una nueva relación potenciada con los Estados Unidos. Eso es un tema que hay que tomarlo, que hay que saberlo entender como tal. El Ecuador, desde que inició el gobierno del presidente Lasso, dijo muy abiertamente que queremos un gobierno hacia afuera. Yo creo que en el marco de las relaciones internacionales el Ecuador ha estado haciendo un buen trabajo. Y como ya se ha dicho, y como lo venimos viendo el día a día, una cosa es el gobierno hacia afuera y otra el gobierno hacia adentro. Y digo el gobierno, la gobernabilidad, que es efectivamente así de lamentable, porque mientras tengamos unas buenas noticias hacia afuera, jamás se van a poder concretar estas inversiones si es que puertas adentro no podemos dar un mínimo de seguridad jurídica. Pero aquí lo importante, Miguel, como le decía, dentro de las líneas grandes que se marcó esta administración fue el de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y yo personalmente estoy convencido que un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo menos en este gobierno, no se va a dar. ¿Y por qué estoy afirmando esta situación? Porque para mí el momento en el que se tenía que haberlo anunciado fue cuando vino pues el secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, aquí al Ecuador, compartió pues el Air Force 2 en ese momento con el canciller Montalvo, se fueron conjuntamente a Colombia. En las relaciones con los Estados Unidos no pueden estar en su mejor momento, pero no se hizo ningún anuncio con respecto a esta intención que tiene tan grande el gobierno del Ecuador. Más bien lo que se dijo, y aquí leyendo un poco entre líneas, es que no necesariamente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos sea lo más beneficioso para los intereses del Ecuador. Dicho esto, hay una iniciativa bipartidista que también tiene mucho que ver con el que el gobierno, el presidente Biden, quiere volver a tener una relación mucho más estrecha y directa con gobiernos en donde espacios fueron cedidos en su momento, o por lo menos zonas de influencia, si uno lo quiere ver así, con otros gobiernos como el de China o como lo que está pasando en este momento con el Kremlin y Rusia. Entonces, el que el Ecuador finalmente regrese a tener un afianzado con su principal socio comercial es un tema muy positivo, que el Ecuador debería refrendarlo de la misma forma, pero ya vimos lo que pasó ayer con la famosa ley de inversiones, que encima va a tener que pasar el sueño de los justos un año archivada, y que tenemos una asamblea que simplemente quiere hacer oposición por hacer oposición. Creo que el Ecuador finalmente se va a ver inmerso en un proceso de muerte cruzada, y que todas estas, insisto, finalmente buenas gestiones en el orden diplomático internacional se ven francamente truncadas con el orden interno, y por lo tanto quedamos en un mismo status quo que por supuesto hay que denunciarlo como tal. Esteban, por tanto, esta ley traza una estrategia de fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y nuestro país en temas de interés mutuo. Y se ha hablado no solo en el tema económico, sino también en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cómo capitalizar esto? Esa es la pregunta del millón, porque lo primero es tener un mercado, primero es tener un acercamiento, tener justamente la voluntad irrestricta desde lo político de querer tener unas mejores relaciones. Entonces, esta diplomacia pragmática en el que entendamos que los estados más que amigos tienen intereses, y como intereses del Estado ecuatoriano evidentemente está estar en buenas relaciones, pues no solo con el principal socio comercial que tenemos, sino con uno de los hegemones del planeta. Está claro eso. Ahora, para que esto se pueda concretar, para
para que podamos atraer inversiones, para que podamos hablar justamente de mejores relaciones comerciales, políticas y sociales con este socio comercial, el Ecuador tiene que hacer sus deberes puertas adentro, porque de lo contrario esto puede quedar, y es el miedo que quede solo en intenciones de buena voluntad, porque los capitales son escurridizos, son miedosos, son temerarios, en el sentido en el que si un país, por muchas buenas declaraciones de amistad, no presenta en momento ya de una inversión reglas claras, seguridad jurídica, un contexto en donde se pueda crear un negocio a mediano y largo plazo, va a quedar ahí. Entonces, el gran problema, el talón de Aquiles de toda la vida del Ecuador ha sido la gobernabilidad, ha sido tratar de presentarnos al mundo como un país serio, porque país hermoso somos, un país con recursos somos, un país con gente buena lo somos. Nuestra clase política lamentablemente siempre nos deja mucho que desear. Entonces, Miguel, tenemos ya una hoja de ruta trazada, tenemos ya unos puentes creados. Ahora, para poder cruzar estos puentes, necesariamente tenemos que hacer nuestros deberes puertas adentro. Y por eso es que, lamentablemente, en esto tenemos que regresar a ver lo de siempre, que mientras el Estado ecuatoriano, mientras no tengamos una gobernabilidad puertas adentro, estas buenas iniciativas se van a ver truncadas, y esto es algo que desde todos los sectores, academia, desde el lado político y desde el lado comercial se lo tiene que denunciar. Este tema es importante y quisiera preguntarle a Roberto Izurieta. Decía en su intervención anterior un buen mensaje para el país, algo positivo, pero Roberto decía también debe responder el Ecuador. ¿Cómo respondemos nosotros cuando ayer, como señala Esteban Santos, no ha habido una respuesta positiva internamente? ¿Qué le vamos a decir? Si buscamos la consolidación de las instituciones democráticas, si buscamos la promoción del crecimiento económico inclusivo, si buscamos eso, ¿qué responde el Ecuador frente a Estados Unidos, que nos va a decir, oiga, ¿qué están haciendo internamente? Efectivamente, coincido con el análisis de Esteban, Miguel. La respuesta del Ecuador fue, en mi opinión, vergonzosa, porque debió haber sido una respuesta positiva en una iniciativa sumamente importante para el Ecuador, porque promovería mucho más el comercio y la inversión, sobre todo los Estados Unidos. Recordemos que con los Estados Unidos tenemos nosotros un enorme superávit. Entonces, los Estados Unidos, estoy seguro que reconoce sumamente bien la diferencia de lo que es la disposición de parte del Ejecutivo, del gobierno, y lo que sucede en este momento en la Asamblea. Evidentemente, y en política interna, Esteban, tú conoces mucho más que yo, que no vivo en este momento en el Ecuador. Existen fuerzas, sobre todo el correísmo, que le gustarían unas elecciones anticipadas, porque ellos piensan que podrían ganar las elecciones. Entonces, mientras estén en esa línea, lo único que tienen que hacer en la Asamblea es simplemente boicotear. Y lastimosamente el que paga ese precio es el pueblo ecuatoriano. Lo que paga ese precio son todos aquellos jóvenes, aquellas mujeres que están buscando empleo, y el empleo se ha vuelto muy difícil en el Ecuador. Yo soy un gran defensor de la dolarización, pero uno de los grandes retos de la dolarización es la generación de empleo, por las circunstancias que sobre todo ustedes los economistas la conocen mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a este enorme reto? Entonces, tenemos de parte de los Estados Unidos una iniciativa muy especial, con una mención muy especial por parte del Ecuador, de ponerlo en la primera fila y decirlo: este es un país muy interesante para tener comercio bilateral, para tener relaciones económicas. Y la respuesta de la Asamblea a este pedido ha sido totalmente negativa. Entonces, una vez más, lastimosamente, gracias a estas viejas prácticas de la política, de querer pretender decir, bueno, volvamos a las elecciones porque yo voy a ganar ahora sí. ¿Quién paga el costo? El costo pagan todos aquellos que están buscando un empleo, todas aquellas que necesitan un empleo. El costo lo pagamos en la oportunidad que tiene el Ecuador de crecer, de modernizarse y, sin lugar a dudas, de tener una política diferente que lo que busque es responder a estas urgencias. Roberto, ¿qué hacer y cómo hacer
para enfrentar este reto, este desafío, esta apertura que nos da Estados Unidos? Porque quizás no se dimensiona esta votación unánime, esta convergencia entre los dos partidos principales, republicano y demócrata, en favor del Ecuador. Yo estoy convencido que en este momento en el gobierno se deben estar estudiando qué iniciativas pueden tomarse a nivel de ejecutivo para responder de manera clara, más allá, como lo han hecho, de responder favorablemente y de manera grata a esta iniciativa bipartidista que se ha tomado en los Estados Unidos y como siempre, seguir trabajando con todo el esfuerzo con un objetivo claro, y el objetivo del gobierno ecuatoriano ha sido muy claro. El Ecuador necesita generar empleo, el Ecuador necesita crecer, el Ecuador necesita cambiar su vieja manera de hacer la política para concentrarnos en cómo vamos a resolver los retos que tiene el Ecuador. El Ecuador es un país con enorme potencial para invertir, para crecer, para generar riqueza, para generar empleo, para que estemos todos mucho mejor. Pero eso es una labor no solo del Ejecutivo, sino de todas las instancias. Y los ciudadanos, lo que estamos haciendo en este programa, los ciudadanos tienen que tomar cada vez más conciencia de cuáles son los políticos que simplemente responden a un juego político electoral, a maniobras de la vieja política, pero ¿dónde están esas reuniones donde nos concentramos cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a responder a las oportunidades que se nos ofrece como país para exactamente eso, ser un país más grande? Entonces, la opinión pública juega un rol muy importante. Ahora mencionaba Roberto el correísmo, que sabemos claramente que busca el desbaratamiento hasta ir a elecciones, el caos, la desinstitucionalización, pero no solo el correísmo, se suman partidos que ni siquiera entienden temas importantes como hablan de la privatización. Este gobierno quiere privatizar el agua, quiere privatizar el seguro social, cuando la Constitución expresamente niega eso. Es decir, hay una suerte de engaño, y no solo del correísmo, se han sumado el movimiento indígena, se ha sumado Pachacutic, Izquierda Democrática, partidos que en el pasado han sido respetables. No hay una contribución para esta gobernabilidad, Roberto. Cuando los políticos no tienen argumento, es una táctica muy común, es una práctica muy común que se inventan un cuco. Veamos en los Estados Unidos. Se generan una serie de temas cuando vas a perder elecciones, se generan una serie de temas que no son la prioridad del país para asustar a los electores. En vez de sentarnos para discutir el hecho, ganar la discusión con argumentos y trabajar por mejores proyectos y mejores soluciones, la práctica de la vieja política es crear, asustar a la gente, decirle no, esto no. Entonces son tácticas disuasivas, son engaños que se le hace a la ciudadanía. ¿Para qué? Para no sentarnos a discutir cómo realmente solucionar los grandes retos que tiene el Ecuador, y uno de los principales es la creación de empleo. Esteban Santos, decía Roberto Izurieta, Ecuador tiene este gran potencial, pero ¿cómo vamos a crecer esos retos, superando esos cucos? ¿Cómo hacerlo esto, Esteban? Miguel, usted y Roberto han dicho dos temas muy importantes. Lo primero es, se hacen o quieren hacerse, hablando de la clase política. Yo leía con profunda atención, por ejemplo, el comunicado que dio el día de ayer la Cámara de Comercio, entonces, donde decía en su parte neurálgica no solo que condenaba este archivo a la ley de inversiones, pero que llamaba mucho la atención cómo estos partidos políticos parece que no entienden o no quieren entender lo que es una delegación a la empresa privada a lo que es una privatización. Pero sobre todo, el ver cómo no queda ahí, sino que estamos hablando ya de denuncias extremadamente serias a candidatos que fueron a la presidencia por parte del presidente, temas que
sin duda la justicia va a tener que actuar, pero ¿cómo queda finalmente el colectivo? ¿Cómo quedan los empresarios de bien que quieren atraer inversiones? ¿Cómo hacemos las personas que queremos tener mejores relaciones, no solo con los Estados Unidos, con el mundo? ¿Cómo hacemos para no solo vender el país hermoso que somos, sino además decirles, aquí vamos a respetar su inversión, aquí vamos a respetar las reglas del juego que no van a cambiar cada 6 meses, pero estamos en las puertas de una muerte cruzada. Y en la muerte cruzada, ¿qué es lo que va a pasar, estimado Miguel? Y aquí es un tema muy de fondo para mí, porque vamos a tener un gobierno que va a poder gobernar, pero a través de decreto por 6 meses, y tal vez eso sea mejor, mire, fíjese la vara qué tan baja está, que no hacer nada como pasó en el gobierno anterior por 4 años. Pero mientras esto pasa, una vez que volvemos a las urnas, que vuelvan otra vez a reciclarse los mismos personajes por los cuales los ecuatorianos ya estamos asqueados. Entonces, ¿cómo hacemos para no estar en esta rueda? Porque parece que es este cambio de 360 grados y volvemos siempre al mismo punto. Yo recuerdo a las palabras de Andrés Oppenheimer cuando él decía, claro, él hablaba en el contexto argentino, pero decía que muy bien se aplica esto a cualquier país latinoamericano. Uno viene a Sudamérica, a Latinoamérica como tal, y si viene a los 6 meses, absolutamente todo ha cambiado. Y si vuelve a los 6 años, se da cuenta usted que no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos siendo gobernados por una misma clase política, por unos mismos partidos que lamentablemente no están a la altura de la historia, que vemos que lejos de tener un argumento, y le prometo, estimado Miguel, que yo he estado atento a ver cuáles son las objeciones de fondo versus el simplemente, como bien lo decía Roberto, boicotear por simplemente poner la piedra en el zapato y no permitirle gobernar, porque no me importa que se caiga el gobierno, porque eso simplemente va a ser una agenda personal. Entonces, todas estas iniciativas positivas de las que estamos hablando, de cómo el Ecuador podría aprovechar esta oportunidad de terminar siendo un aliado estratégico, por ejemplo, para los Estados Unidos, justamente por todo este cambio político que se está dando con nuestros vecinos, lo estamos desperdiciando. Y lo estamos desperdiciando en un momento en donde los commodities están explotando por problemas geopolíticos internacionales, en donde probablemente el Ecuador vuelva a ver unas ingentes cantidades de réditos por el precio del crudo. Pero nada de esto va a servir si es que no podemos canalizarlo en los proyectos que queremos hacerlo, porque no existe una asamblea en este momento. Y si no existe una asamblea que no pueda sentarse a conversar con un ejecutivo, ¿en dónde queda la democracia? Y en dónde queda sobre todo el pensar del ecuatoriano de calle que dice, ¿por qué quiero seguir yo en más de esto? Y vemos los problemas tan graves que lo reflejan, por ejemplo, el último Latinobarómetro, en donde cómo las nuevas generaciones cada vez piensan menos en democracia, cada vez regresan a ver con mejores ojos a líderes autoritarios, y que finalmente el deseo de escuchar, o sobre todo la credibilidad que le dan sus instituciones, son ínfimas. Entonces, si no curamos estos problemas estructurales, seguimos simplemente poniendo parches, entonces volvamos a las elecciones y siguen siendo los mismos candidatos. Si no vemos más allá de la coyuntura del momento el problema de fondo, estamos destinados a estos giros de 360 grados y volver al mismo punto. Yo concluyo, Miguel, diciéndole, en este momento creo que el Ecuador tiene una oportunidad importantísima. Hay un gobierno que creo que lo quiere hacer, y por eso digo que hay dos gobiernos, uno hacia afuera que está vendiéndose, que está haciendo sus deberes, que está logrando estos acercamientos, pero que no es correlacionado con los deberes puertas adentro que lo tenemos que hacer. Entonces, si es que existe esta miopía, ya lo hemos dicho, estamos destinados pues a volver a los 360 grados y punto cero, y no hemos hecho nada. La lógica es la iniciativa y la presión para que quienes nos gobiernen entiendan la altura del cargo que ostentan, entiendan la altura del momento histórico que estamos viviendo, y por lo tanto que no sea más una crónica de muerte anunciada, sino que podamos efectivamente trazar una agenda país. Algo que hoy día, estimado Miguel, en lo personal, espero estar profundamente equivocado, simplemente no la veo. Roberto Serieta, ¿cómo capitalizar esta buena noticia para el Ecuador? A lo mejor todavía no se dimensiona la aprobación de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos con estos ingredientes, como señala Esteban Santos. A lo mejor estamos a las puertas de una muerte cruzada, y esto va a alterar la vida interna, más allá de la legitimidad, la constitucionalidad, la necesidad, frente a una asamblea que bloquea y se opone a todo. ¿Cómo dimensionamos esta ley y cómo el Ecuador debiera responder positivamente? Yo soy de los que cree que el bote sube con el nivel del agua.
¿Cuál es el nivel del agua? En este momento, ese nivel en la Asamblea es sumamente bajo. Entonces, Esteban bien decía, la pregunta es si es que se dieran elecciones anticipadas, si es que el pueblo ecuatoriano respondería subiendo ese nivel del agua. Esa es una pregunta que yo prefiero no involucrarme porque lo considero sumamente de política interna ecuatoriana, y ustedes conocen más de la política interna ecuatoriana que yo porque están en el Ecuador y tienen mejor calidad de información. Dicho esto, yo confío plenamente en el conocimiento, en la inteligencia, en la fortaleza y en la claridad del gobierno ecuatoriano, del Ejecutivo, para que tome las respuestas políticas necesarias a este obstruccionismo que se está dando en este momento, que no ayuda, no al nivel político, porque lo vemos, generalmente lo tendemos a ver desde el nivel político, y yo lo veo más como no ayuda para responder a las necesidades del Ecuador. No ayudan a responder cómo vamos a crear empleo, cómo vamos a atraer inversiones, cómo vamos a crecer, cómo vamos a utilizar todas las oportunidades que ofrece el Ecuador, no solo para los ecuatorianos, sino para el mundo. Y la inversión extranjera es buena para el Ecuador porque genera empleo. Y lo que buscaba esta ley es cuáles son las reglas para que toda inversión nacional y nacional o extranjera proteja a los trabajadores, al medio ambiente y todos los demás requisitos. Y por eso un lugar apropiado en la democracia para discutir esas condiciones, ese marco legal, es la Asamblea. Pero en vez de asumir esa responsabilidad, entran a un juego político en el cual hacen cálculos en su cabeza de qué les conviene, qué no, y quién termina perdiendo es el país. Entonces yo confío plenamente que el gobierno del Ecuador, a nivel político, va a resolver este problema para avanzar, porque el mensaje y los objetivos del gobierno han sido muy claros. Ha sido elegido el presidente de la República y también los asambleístas para responder la necesidad de empleo, de crecimiento del Ecuador. Y en este momento en los Estados Unidos nos han dado una señal, y perdón que diga, una muestra de bipartidismo, de unidad para con el Ecuador, decir el Ecuador es un país que hay que prestarle atención, es un país donde debemos y podemos invertir. ¿Cómo va a responder el Ecuador? Ayer lo respondió muy mal. Muy bien, tenemos que responder de otra manera. Roberto, ¿ha sido inusual este pronunciamiento de los dos partidos a favor del Ecuador? Absolutamente. Los Estados Unidos está viviendo un momento de enorme polarización, que la primera señal de unidad y no completa que se ha dado es con esta trágica invasión que se ha producido en Ucrania, donde los niveles políticos, con contadísimas excepciones, no han tenido la actitud solidaria que se tiene que vivir con un país que sufre la tragedia de una guerra producto de una invasión a un país soberano, en la cual están respondiendo con enorme heroísmo los ucranianos. Y esta, yo diría, básicamente es la segunda. Por eso es que el Ecuador sí tiene una responsabilidad, sí tiene una obligación de responder al mensaje, a la señal que están dando los Estados Unidos, que el Ecuador es un país que hay que prestarle atención para invertir, porque es un país de muchas oportunidades. ¿Oportunidades para quiénes? Para todos aquellos que están buscando empleo, sobre todo los más jóvenes y sobre todo las mujeres. Roberto, la aplicación de esta ley de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos pudiera verse afectada en su aplicación si el Ecuador no responde adecuadamente. Se pierden oportunidades, y esa ha sido muchas veces la historia del Ecuador. Se perdieron oportunidades cuando durante muchos años el Ecuador, no durante meses, que es lo que estamos viviendo ahora, durante muchos años el Ecuador tenía enorme cantidad de recursos económicos provenientes del precio del petróleo.
¿Y qué hicimos con esos dineros? Pues invertimos en una refinería que parece una cancha de fútbol, porque lo único que es un terreno aplanado, no sé a cuántos miles de millones de dólares. ¿Cómo respondimos a esa oportunidad? La historia del Ecuador es una historia de oportunidades, muchas de ellas lastimosamente perdidas. Ese es el cambio que necesitamos y la política tiene que responder a ese cambio. Y yo estoy convencido y lo conozco, el presidente de la República tiene la visión de cómo vamos a hacer crecer al Ecuador y cómo debemos responder a la creación de empleo. Su posición, como la posición de todos nosotros, no es única ni es perfecta, pero la Asamblea es el lugar donde se deben discutir, perfeccionar estas propuestas, pero en vez de eso, simplemente las rechazamos por una jugada política de un pésimo cálculo político que están haciendo algunos en la Asamblea. Esteban Santos, ¿cuánto pudiera afectarse la aplicación de esta ley de asociación estratégica Ecuador-Estados Unidos, aprobado positivamente en las últimas horas para nuestro país, si es que no respondemos adecuadamente como nación? Yo creo que se han dicho temas muy valiosos. El primero, reconocer lo difícil, por no decir imposible, de lograr un acuerdo consensuado por ambas cámaras, por ambos partidos, tanto republicanos como demócratas en los Estados Unidos. Esto lo vemos en el día a día. No se pueden poner de acuerdo en la nominación de una jueza a la Corte Suprema. No se pueden poner de acuerdo en cómo vamos a responder a las amenazas extranjeras. Y básicamente es lo mismo de política interna. Entonces, no es menor el reconocer que el Ecuador haya logrado que los dos lados del espectro político norteamericano se pongan de acuerdo en esto. Ahora, yo personalmente, Miguel, yo soy un convencido que tenemos en este momento un ejecutivo que sí quiere hacer las cosas y yo abiertamente lo he manifestado así. Ahora, siempre decimos desde el análisis, eso es lejos de ser un cheque en blanco, es simplemente un sentir lo más pragmático posible de alguien que se siente que quiere hacer un cambio positivo para el país. En una democracia, esto jamás se va a dar si es que no existen los mecanismos dentro de esta misma democracia que finalmente son personas que apoyen, que empujemos al barco hacia el mismo destino. En este momento lo que tenemos son un sinnúmero de carroñeros, y esa es la palabra, Miguel, que lo único que quieren es tratar de buscar su propio beneficio personal. Y entonces eso le hace daño a todos. Le hace daño a todos porque tenemos iniciativas positivas que pueden ser utilizadas y pueden, el momento de no ser usadas, pues vendrán otros mercados, vendrán otros lugares en donde estas inversiones se vayan. El Ecuador hoy más que nunca ha demostrado que vivimos en un mundo globalizado. Tenemos una moneda fuerte, pero una moneda que asimismo, si es que no tenemos esas inversiones, si no tenemos esa dimensión económica dentro del comercio exterior, pues nos puede jugar muy mal, porque nuestros vecinos pueden devaluar, nosotros no, y no, por lo tanto no podemos competir. Si es que el Ecuador entiende que en un mundo globalizado lo que necesitamos es justamente entregar seguridad jurídica, seguridad a las inversiones, reglas claras. Para esto necesitamos un marco normativo que así lo permita, pero mientras sigamos teniendo estos circos en donde no decimos que aprobamos, nos hemos abstenido, y con esta abstención, perdón, el momento que decimos no, con una abstención no era lo mismo que una negativa, y ahora de plano simplemente digo no sin más, porque le quiero dar la contra al proyecto o al gobierno de turno. Entonces no hemos aprendido nada, seguimos siendo estos ratones, los hámsters que están en la rueda y no caminamos. El Ecuador necesita salir de este embrollo. Para esto necesitamos entender que tenemos que abrirnos al mundo y abrirnos al mundo de forma pragmática, de forma objetiva, procurando cuáles son nuestros mercados sensibles, dónde nos podemos abrir. Insisto, creo que el Ministerio de Comercio Exterior lo ha hecho muy bien, de la producción lo ha hecho muy bien, Cancillería lo ha hecho muy bien. Esto en una democracia, si es que no viene de la mano con el cambio normativo, legislativo, para que dé las condiciones de estabilidad, seguirá siendo simplemente una letra que se traduce en lo que bien se ha dicho, una oportunidad perdida. Bien, muchas gracias por ilustrar a Roberto Isurieta desde los Estados Unidos y Esteban Santos, analista y académicos, sobre un hecho positivo. Ojalá valoremos el significado de esta aprobación unánime en el Senado de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos. Y ojalá respondamos como debemos hacer el país
y seguir en este proceso de insertación en el mundo. A Roberto, muchas gracias, y a Esteban, muy amables por el aporte a este análisis positivo para el Ecuador. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar la negativa al proyecto de ley de inversiones, cómo afecta al empleo y al país. Dos invitados, el doctor Walter Spurrier de Análisis Semanal y José Hidalgo Payares de Cordes. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo